Miren bien, porque esto es clave. La base de cualquier cultivo exitoso empieza en la tierra. Una tierra rica y bien preparada es como el cimiento de una casa sólida. Lo primero que yo siempre hago, y les recomiendo que ustedes también lo hagan, es analizar el estado del suelo. No necesitan un laboratorio sofisticado. Pueden empezar con algo tan simple como observar su textura y olor. Si el suelo está muy compacto y no huele a húmedo o a bosque después de regarlo, es probable que necesite un buen tratamiento. Un truco que me ha funcionado por años es meter las manos en la tierra y revisarla. Si está demasiado arenosa, no retendrá el agua, y si es arcillosa, puede encharcarse fácilmente. Es aquí donde entra el primer gran secreto de mi huerta. Siempre mezclo materia orgánica para equilibrar la estructura del suelo. Ahora, hay muchas maneras de enriquecer la tierra, pero les contaré lo que a mí me ha dado mejores resultados. Mi favorito es el compost casero, ese que preparo con restos de cocina, cáscaras de frutas, verduras, pozos de café y algo de cartón sin tintas. Pero ojo, porque muchos cometen un error muy común aquí, y es usar restos que todavía no están bien descompuestos. Recuerden, un compost inmaduro puede quemar las raíces de sus plantas o atraer plagas indeseadas. Un indicativo de que el compost está listo es que debe oler a tierra húmeda y no a basura. Otro gran aliado en el enriquecimiento del suelo es el estiércol bien seco y descompuesto, ya sea de vaca, caballo o gallina. Yo lo aplico siempre con moderación, mezclándolo bien con la tierra para evitar concentraciones que pudieran dañar las plantas jóvenes. Les aseguro que después de añadir esta materia orgánica, las lombrices llegarán solitas. Y no se alarmen al verlas. Todo lo contrario. Ellas son las mejores aliadas, aireando el suelo y dejando nutrientes en forma de humus. Como suelo decir, si tu tierra tiene lombrices, estás en el camino correcto. Otro paso clave en la preparación del suelo, y que muchos olvidan, es airearlo correctamente. Esto significa aflojarlo con una horquilla o azadón, sin voltearlo demasiado para no alterar las capas naturales. Si a esto le sumamos un buen riego inicial para que todos los nutrientes empiecen a integrarse, ya tenemos una tierra lista para recibir a nuestros cultivos. Y ahora atención, hagan esto con calma, tómense el tiempo necesario, porque una tierra bien trabajada es la clave para una cosecha abundante y saludable. Ahora que ya tenemos la tierra bien preparada, el siguiente paso fundamental es elegir las variedades correctas para nuestro cultivo. Y miren bien, porque esto es clave, no todas las variedades de tomates, pepinos y pimientos se comportan igual en todos los climas ni en todos los tipos de suelo. Aquí entra en juego la observación y por supuesto la experiencia. Yo llevo más de 15 años cultivando, y algo que aprendí temprano es que el éxito no solo depende de cómo cuidemos las plantas, sino de qué semillas o plántulas utilizamos desde el principio. Por ejemplo, cuando se trata de tomates, me gusta elegir variedades que se adapten bien a las condiciones de mi huerta. Si vivo en un lugar cálido, como aquí en la zona mediterránea, suelo optar por tomates cherry, que son más resistentes al calor y se dan en racimos abundantes, o por el tomate Roma, ideal para salsas y conservas. Pero si el clima es más fresco, prefiero variedades como el tomate Siberian, que madura incluso en temperaturas más bajas. Eso sí, tengan en cuenta que también hay variedades indeterminadas, que crecerán y producirán durante toda la temporada, y determinadas, que dan su cosecha de golpe. Aquí elegir depende mucho de cuánta producción buscas y el espacio que tengas disponible. Con los pepinos pasa algo similar. Si tu suelo es muy arenoso, como el mío en algunas zonas, los pepinos híbridos son una gran opción porque suelen tener raíces más fuertes. Mi favorito es el pepino Market More, ya que tolera muy bien las plagas y además produce frutos largos y rectos perfectos para ensaladas. En cambio, si buscas algo más especial, puedes probar el pepino armenio, que es menos común pero mucho más adaptable a condiciones de calor extremo. Eso sí, recuerda siempre dejarle suficiente espacio para que trepen. Así evitarás que las hojas estén en contacto constante con la tierra, lo que ayuda a prevenir hongos. Ahora, hablando de los pimientos, es importante no solo elegir la variedad por el sabor o el tamaño, sino también adaptarla a tu clima. Para zonas cálidas y secas, el pimiento California Wonder nunca falla. Es dulce, carnoso y muy productivo. Pero si tu clima es más húmedo, las variedades italianas como el pimiento Marconi funcionan mejor, ya que resisten bien la humedad. Y si te gustan los sabores intensos, no dudes en probar con algunos pimientos picantes como el jalapeño o el habanero. Siempre recordando que estos últimos necesitan más horas de sol para desarrollarse bien. Y no olviden, algo que muchos pasan por alto. Compren siempre semillas certificadas o de buena procedencia.
Yo prefiero intercambiarlas con otros agricultores locales o utilizarlas de mis propios frutos de temporadas pasadas, porque sé que ya están adaptadas a mi terreno. Identificar estas pequeñas diferencias será clave para que tus cultivos no solo sean abundantes, sino también más resistentes y saludables. El momento de sembrar es clave para asegurarse de que nuestras plantas tengan el mejor inicio posible. Miren bien, porque esto no es algo que debamos tomar a la ligera. No se trata solo de plantar cuando a uno le parece conveniente, sino de observar las señales que nos da la naturaleza. Yo siempre digo, déjate guiar por el clima y tus cultivos te lo agradecerán. Por ejemplo, para tomates, pepinos y pimientos, las temperaturas son determinantes. Estas plantas no toleran el frío, así que lo ideal es sembrarlas cuando ya no haya riesgo de heladas. En mi caso, aquí en mi región, suelo comenzar los trasplantes a mediados de la primavera, cuando la noche ya no baja de los 10 grados C. Siempre es recomendable consultar el pronóstico local para evitar sorpresas. Antes de sembrar o trasplantar, hay dos cosas que son esenciales: preparar las semillas o plántulas correctamente y asegurarse de que las condiciones del suelo y el entorno sean las ideales. Si trabajamos con semillas, me gusta germinarlas primero en almácigos. Esto no solo me permite protegerlas de cualquier cambio brusco de clima, sino que también me da tiempo para seleccionar las plántulas más fuertes. Aquí va un truco que siempre aplico. Remojo las semillas durante 12 horas en agua templada antes de sembrarlas, especialmente las de tomates y pimientos. Esto acelera el proceso de germinación porque suaviza la cubierta de la semilla. A veces incluso preparo un pequeño té de manzanilla y remojo las semillas ahí. Opcional sí, pero les aseguro que ayuda a prevenir hongos en las primeras etapas. Ya cuando tengo mis plántulas listas para el trasplante, espero a que tengan al menos 4 hojas verdaderas. Esto indica que están lo suficientemente robustas para adaptarse al suelo directo. Al momento de trasplantar, hago un agujero más profundo que el tamaño del propio cepellón. En el caso de los tomates, siempre entierro una parte del tallo, porque de ahí suelen brotar raíces adicionales que refuerzan la planta. Para los pepinos y pimientos, por otro lado, procuro mantener el nivel del suelo igual al de la maceta para evitar problemas de cuello en la base del tallo. Finalmente, una vez en la tierra, no me salto el riego a fondo inmediatamente después del trasplante. El agua ayuda a que las raíces tengan buen contacto con el suelo, eliminando bolsas de aire y reduciendo el estrés de las plantas. Eso sí, nunca riego justo al mediodía ni bajo el sol directo, porque podríamos cocerlas. Como siempre les digo, una buena preparación y atención al detalle marca la diferencia desde el primer día. Miren bien, porque esto es clave. El riego puede ser el mejor amigo o el peor enemigo de nuestras plantas, dependiendo de cómo lo hagamos. Siempre me gusta empezar aclarando que no se trata de regar sin medida pensando que más agua es igual a más crecimiento. Nuestros cultivos, como los tomates, pepinos y pimientos, necesitan un equilibrio perfecto. Suficiente agua para desarrollarse bien, pero sin llegar a encharcar el suelo, ya que eso puede asfixiar las raíces o generar hongos. Por eso siempre digo, riega con inteligencia, no con prisa. La cantidad de agua que cada cultivo necesita depende de varios factores, como la etapa de crecimiento y las condiciones del clima. Por ejemplo, durante la germinación y el trasplante, es fundamental mantener el suelo constantemente húmedo pero no empapado. Un truco sencillo que utilizo es meter el dedo en la tierra. Si los 2 primeros centímetros están secos, es momento de regar, pero si todavía se sienten húmedos, mejor esperamos un poco. En el caso de los tomates, una vez que empiezan a desarrollar frutos, les gusta el agua profunda y constante, lo que significa un riego abundante cada 3 o 4 días en lugar de pequeñas cantidades diarias. Lo mismo aplica con los pimientos, que necesitan estabilidad hídrica para evitar que sus frutos se agrieten. En cambio, los pepinos, especialmente en pleno desarrollo, prefieren riegos más frecuentes porque sus raíces son más superficiales y necesitan más humedad. Ahora, la hora del día para regar es tan importante como la cantidad. Yo siempre recomiendo regar temprano en la mañana o al atardecer, cuando el sol no está en su punto más alto. Esto evita que el agua se evapore demasiado rápido y que las hojas mojadas queden expuestas al calor, algo que podría dañarlas. Un error muy común que veo es regar en las noches, pensando que así se conserva la humedad, pero lo que realmente sucede es que se crean condiciones perfectas para la aparición de hongos. Recuerden, las plantas necesitan tiempo para que sus hojas se sequen antes de que caiga la noche. Otro consejo práctico es utilizar sistemas de riego localizado, como el goteo o las mangueras con pequeños orificios.
Estos ayudan a que el agua llegue directamente a las raíces, evitando el desperdicio y manteniendo las hojas secas. Si no tienen acceso a un sistema como este, pueden crear surcos alrededor de las plantas para dirigir el agua y evitar que se disperse por todo el huerto. Y aquí les comparto algo que aprendí con la práctica. Una capa de acolchado orgánico como paja o restos de poda puede hacer maravillas para conservar la humedad en el suelo. Además, esto ayuda a mantener una temperatura más estable y reduce la compactación después de cada riego. Así que, como siempre les digo, observen bien a sus plantas y su suelo. Una planta saludable les dirá mucho sobre si están regando correctamente, y si ven signos como hojas amarillas, puntas secas o suelo constantemente empapado, es momento de ajustar. Recuerden, el riego no es solo cuestión de cantidad, sino de técnica y atención a los pequeños detalles. Y ahora atención, esto es muy importante, porque el abonado es como darle de comer a nuestras plantas para que crezcan fuertes, sanas y llenas de frutos. Siempre digo que si queremos una cosecha saludable, debemos empezar por alimentar al suelo, no solo a las plantas. Por eso me gusta usar métodos naturales que no solo enriquecen la tierra, sino que también son sostenibles y fáciles de implementar en cualquier huerto. Mi primera recomendación es el compost casero, ese mismo que usamos para preparar la tierra al principio. Pero, cuando se trata de abonar las plantas ya establecidas, hay algunas formas específicas de aplicarlo que hacen toda la diferencia. Lo que yo hago es extender una capa delgada de compost alrededor de la base de cada planta, a unos 5 o 10 centímetros del tallo, y después lo mezclo ligeramente con la capa superficial de la tierra. Esto permite que los nutrientes se liberen poco a poco, y que las plantas los absorban de forma continua. Recuerden, no se trata de acumular grandes cantidades de compost en un solo lugar, sino de aplicarlo de manera uniforme para no quemar las raíces. Otro abono natural que uso mucho es el té de compost. Es muy fácil de preparar y les aseguro que da resultados excelentes. Solo necesitan colocar un puñado de compost bien maduro en un balde con agua, revolverlo bien y dejarlo reposar entre 24 y 48 horas. Pasado ese tiempo, pueden colar el líquido y regar con él la base de sus plantas. Este té es ideal porque actúa como un fertilizante líquido, aportando nutrientes rápidamente y además mejorando la microbiología del suelo. Y no nos olvidemos de los abonos verdes. Este es otro truco que implemento, especialmente en áreas de cultivo que van a descansar por un tiempo. Planto legumbres como trébol o alfalfa, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo gracias a las bacterias que viven en sus raíces. Después de unas semanas, corto estas plantas y las dejo sobre la superficie como una capa de mulch o las entierro ligeramente, proporcionando una gran fuente de materia orgánica para el próximo ciclo de cultivo. Un abono casero específico que preparo regularmente es a base de cáscaras de plátano y restos de huevo. Las cáscaras de plátano son ricas en potasio y fósforo, dos nutrientes clave para la formación de frutos. Las corto en trozos pequeños y las entierro cerca de las raíces. Con las cáscaras de huevo, que son una excelente fuente de calcio, las seco, muelo y las esparzo alrededor de las plantas, sobre todo en los tomates, para prevenir el problema de la podredumbre apical. Si prefieren opciones líquidas, también pueden dejar ambos ingredientes en agua por varios días y usarlos como un fertilizante natural. Por último, me gusta rotar estos métodos de abonado para no saturar el suelo con un solo tipo de nutriente. Recuerden que el equilibrio es clave. Y, sobre todo, observen a sus plantas. Si después de un mes de abonar notan hojas más verdes, tallos robustos y frutos bien formados, van por buen camino. Por el contrario, si ven que algo no va bien, ajusten la cantidad y diversidad de sus abonos. Al final, nuestro suelo es un organismo vivo, y darle los cuidados adecuados es una inversión directa en la calidad de nuestra cosecha. Miren bien, porque esto es clave. Prevenir plagas y enfermedades es más sencillo que combatirlas cuando ya están presentes. A lo largo de los años, he aprendido que un huerto sano y bien equilibrado es la mejor defensa. El primer consejo que les doy siempre es mirar la diversidad. Mezclar cultivos y utilizar plantas compañeras puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, yo siempre siembro albahaca cerca de los tomates. No solo mejora su sabor, sino que también ahuyenta plagas como los pulgones y las moscas blancas. Para los pepinos, el cultivo de eneldo o capuchina cerca ayuda a mantener alejados a los ácaros y al escarabajo del pepino. Otro truco que nunca me falla son los remedios caseros que preparo con ingredientes que todos tenemos en casa. Cuando veo que empiezan a aparecer pulgones o arañitas rojas, preparo una solución de agua con un chorrito de jabón potásico o incluso jabón de barra natural rallado.
Rocío esta mezcla sobre las hojas, especialmente en el envés, donde tienden a esconderse las plagas. Para las enfermedades como el mildio o el oidio, que afectan frecuentemente a los tomates y pepinos, uso una mezcla de bicarbonato de sodio con agua y unas gotitas de aceite vegetal. Esto crea una barrera natural que impide el desarrollo de esos hongos y además es completamente seguro para las plantas. Y ahora atención, esto es muy importante para quienes buscan soluciones sostenibles. Una de las prácticas más efectivas que implemento en mi huerta es el uso de bioinsecticidas caseros. Uno que recomiendo muchísimo es el preparado a base de ajo y chile. Solo necesitan triturar unas cuantas cabezas de ajo y unos chiles, pueden ser secos o frescos, hervirlos en agua durante unos minutos, colar el líquido y diluirlo en un poco más de agua antes de aplicarlo en sus plantas. Este remedio es muy eficaz para repeler orugas, trips y otros insectos dañinos. Por supuesto, el manejo preventivo también incluye cuidar el ambiente del huerto. Eviten dejar restos de plantas enfermas cerca, porque eso puede ser un caldo de cultivo para plagas y enfermedades. Siempre recojo y quemo, si es necesario, cualquier hoja o fruto que presente señales de pudrición o ataque. También me aseguro de rotar los cultivos cada temporada, es decir, no planto los mismos cultivos en el mismo lugar año tras año, ya que esto ayuda a prevenir la acumulación de enfermedades específicas del suelo. Finalmente, para reforzar la salud de las plantas de forma natural, uso extractos fermentados como el purín de ortiga o cola de caballo. El purín de ortiga, por ejemplo, es fácil de hacer. Se dejan macerar hojas de ortiga en agua durante una semana, se filtra y se diluye en más agua antes de rociarlo sobre las plantas. Este preparado no solo fortalece a las plantas frente a enfermedades, sino que también aporta micronutrientes valiosos. Y recuerden, no se trata solo de tratar a las plantas, sino de observarlas y cuidarlas como un sistema completo. Un poco de atención periódica siempre será su mejor aliado en esta tarea. Miren bien, porque esto es clave. Podar no solo es una práctica esencial para mantener nuestras plantas sanas, sino que también es una técnica que, si se hace bien, mejora notablemente la calidad y cantidad de la cosecha. Yo siempre digo, mejor invertir unos minutos en una buena poda que lamentar una planta débil o con frutos pequeños. Ahora, ¿por dónde empezar? Primero, necesitamos las herramientas adecuadas. En mi caso, uso unas tijeras de podar bien afiladas y desinfectadas. Esto último es muy importante. Nunca corten una planta con herramientas sucias, porque así podrían transferir enfermedades de una a otra. Un poco de alcohol o una solución de agua con cloro es suficiente para mantenerlas desinfectadas entre cada uso. Cuando hablo de podar, lo primero que observo en mis plantas son las ramas o hojas que ya no están aportando nada. En los tomates, por ejemplo, siempre elimino las hojas inferiores que están en contacto con el suelo. Estas suelen acumular humedad y atraer plagas o hongos. También me enfoco en los chupones, esos brotes que aparecen entre el tallo principal y las ramas laterales. Si bien pueden parecer inofensivos, los chupones consumen mucha energía que la planta podría destinar a producir mejores frutos. Mi truco es revisar la planta cada semana y retirar estos brotes mientras aún están tiernos, porque así evitamos hacer heridas grandes que podrían debilitarla. En cuanto a los pimientos, la poda es un poco diferente, pero igual de necesaria. Aquí no elimino tanto como en los tomates, porque estas plantas no desarrollan chupones de la misma manera. Sin embargo, siempre corto las ramas pequeñas o débiles que están dentro de la planta y no reciben suficiente luz. Esto mejora la circulación del aire y reduce la posibilidad de enfermedades. Además, podar los pimientos ayuda a dirigir la energía hacia las ramas principales, que son las que soportarán los frutos más grandes y saludables. Una recomendación importante: corten por encima de una yema o de un nudo, ya que esto asegura que la planta seguirá desarrollándose bien. Otro punto fundamental es el momento de podar. Siempre lo hago temprano en la mañana o al atardecer, para que la planta tenga tiempo de recuperarse antes de enfrentar el calor del día o la humedad de la noche. Y recuerden, no se trata de quitar demasiado de golpe. Una poda excesiva puede generar estrés en la planta y reducir su capacidad para absorber nutrientes y agua. En cultivos como los pepinos, aunque no es tan común podar, sí reviso continuamente para eliminar hojas amarillas o partes dañadas que puedan atraer plagas. Y en todos los casos, siempre digo, deja que las plantas respiren. Una poda bien hecha asegura una mejor ventilación, menos problemas de enfermedades y frutos más sanos y sabrosos. Así, nuestros cultivos no solo lucirán mejor, sino que también producirán más y de mejor calidad. Miren bien, porque esto es clave.
Saber cuándo cosechar es tan importante como saber cuándo sembrar. Cosechar demasiado temprano puede dar como resultado frutos inmaduros y de sabor plano, mientras que esperar demasiado puede significar pérdida de calidad o riesgo de que las plagas lleguen primero. Por eso, la clave está en entender las señales que nos dan nuestras plantas para identificar el momento justo. En el caso de los tomates, una pista infalible es el color. Aquellos que están listos para la cosecha suelen mostrar un tono uniforme, dependiendo de la variedad, ya sea rojo, amarillo, naranja o incluso morado. Presionen ligeramente el tomate con los dedos. Si cede un poco al tacto pero sin ser blando, está perfecto para recogerlo. Algo que muchos pasan por alto es el aroma. Los tomates maduros suelen desprender un olor característico, dulce e intenso junto al tallo. Para cosecharlos, simplemente deben girarlos suavemente del tallo hasta que se desprendan, tratando de no dañar la planta. Los pepinos, por su parte, tienen un indicador principal: el tamaño y la textura. No se dejen engañar por el deseo de dejarlos crecer demasiado. Los mejores frutos son aquellos que aún están firmes, y no han desarrollado semillas demasiado grandes en su interior. Por ejemplo, un pepino Market More está listo cuando alcanza entre 15 y 20 centímetros en promedio, dependiendo del tipo. Si la piel comienza a volverse amarilla, significa que ya se están pasando de madurez. Aquí es esencial usar unas tijeras limpias para cortarlos, dejando un pequeño trozo de tallo para no ocasionar daños en la planta. En los pimientos, tanto los dulces como los picantes, la señal más evidente es el color pleno. Un pimiento verde que madura a rojo, amarillo o naranja, como el California Wonder, debe mostrar un color uniforme y brillante. Aunque pueden cosecharse en su etapa verde, esperar hasta que alcancen su color final permite disfrutar de todo su dulzor. Al igual que con los pepinos, es mejor cortar los pimientos con tijeras para no arrancarlos mal y tirar de la planta. Sean siempre cuidadosos al recoger los frutos. Arranques bruscos pueden dañar las ramas o debilitar la planta. Y por último, no dejen que los frutos sobrantes se queden demasiado tiempo en la planta, porque esto puede afectar la producción futura. Trabajemos con calma y atención. Recuerden, la cosecha también es parte del cuidado de nuestra huerta. A lo largo de estos años trabajando en mi huerta, algo que he aprendido y que siempre comparto con quienes inician en esto es que, más allá de las técnicas, lo más valioso que puedes tener es la paciencia y el amor por lo que haces. El huerto es como un maestro silencioso que te obliga a escuchar y observar. Les cuento que, al principio, yo era de los que quería resultados inmediatos. Plantaba lo más rápido posible sin planear demasiado, y luego me frustraba cuando las cosas no salían como esperaba. Pero con el tiempo comprendí que la naturaleza tiene su propio ritmo, y si trabajamos junto a ella en lugar de imponerle el nuestro, los resultados se dan casi de forma natural. Una anécdota que siempre me viene a la mente es la de mis primeros tomates. Había preparado la tierra como creía correcto, siguiendo una guía que encontré en un libro viejo, pero nunca me detuve a inspeccionar si el lugar era el adecuado. Resultado: las plantas salieron muy altas, pero con frutos pequeños y débiles. Fue ahí cuando me di cuenta de lo importante que es considerar detalles como la cantidad de luz solar y la circulación del aire. Después de ese fracaso decidí mover el huerto a un lugar con más horas de luz directa, y desde entonces mis tomates no han dejado de sorprenderme. Este tipo de aprendizajes pueden parecer pequeños, pero son los que realmente te forman como agricultor. Otro de mis secretos favoritos es dedicar tiempo a conocer de verdad cada planta que cultivo. Recuerdo cómo descubrí la maravilla que es la albahaca al plantarla cerca de mis tomates. Al principio lo hice porque alguien me lo recomendó sin explicarme mucho, pero luego comprobé por mí mismo cómo evitaba plagas y potenciaba el sabor de los frutos. Esto me hizo entender que el huerto no es solo un espacio de trabajo, sino un ecosistema en constante interacción, donde cada planta beneficia a otra cuando logras encontrar las combinaciones adecuadas. Siempre digo que el huerto también es un espacio para aprender a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Puede que al principio se cometan errores, yo he cometido cientos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para mejorar. Así que mi consejo final es: no busquen la perfección inmediata. Sean observadores, prueben cosas nuevas, y disfruten esos momentos de tranquilidad en los que solo son ustedes, las plantas, y el sonido de la naturaleza que las rodea. Porque al final, lo más valioso que nos da el huerto no solo se cosecha, también se vive. Bueno amigos, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy, pero como siempre digo, en el mundo de la huerta siempre hay algo nuevo por aprender y compartir. Lo que hemos visto hoy, desde cómo preparar la tierra hasta la importancia de podar y saber el momento adecuado de cosechar, son apenas algunos de los pilares que sostienen un huerto exitoso y saludable. Sin embargo, aún quedan muchos secretos por descubrir,
técnicas que perfeccionar y culturas de cultivo que explorar. Por ejemplo, en futuros videos podríamos hablar de cómo diseñar un sistema de riego automatizado en casa, o cómo aprovechar los ciclos lunares para planificar nuestras siembras. También hay muchísimo por aprender sobre el uso de plantas nativas como aliadas en el huerto, o incluso sobre la elaboración de biopreparados más complejos para enriquecer el suelo de manera natural. Así que aquí les dejo una invitación. No se queden con dudas. Compartan sus preguntas, sus experiencias o cualquier tema que quieran que exploremos en próximos videos. ¿Han probado algún remedio casero para plagas que les haya dado buenos resultados? ¿Qué variedades cultivan ustedes en su región? Me encantaría leernos en los comentarios y aprender también de sus vivencias, porque al final, esto es una comunidad. Entre todos, podemos hacer que nuestras huertas sean cada vez más productivas y sostenibles. Por mi parte, seguiré aquí, siempre dispuesto a compartir los conocimientos que he acumulado en todos estos años. Y recuerden, como suelo decir, el huerto no solo se trabaja, también se vive y se disfruta. Nos vemos en el próximo video, donde, sin duda, traeré más consejos, anécdotas y secretos directamente desde mi huerta. Hasta entonces, amigos, que tengan una cosecha abundante y, sobre todo, que disfruten del proceso.